Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Estamos aquí una vez más listos para empezar no una nueva clase, pero nuevamente la clase que hemos venido desarrollando. Entonces, un saludo fuerte de parte de nuestra familia. Espero que hayan tenido una buena semana. Aquí estamos tratando de terminar nosotros esta semana. Hoy es domingo y esperamos que pronto empecemos la próxima semana que viene y gozarnos en lo que viene. Amén. Así es de que déjenme, nomás estoy preparando algo aquí y ahorita proseguimos. Así es de que, bueno, hemos estado estudiando acerca de la persona de Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? Ya llevamos 2, 3 temas acerca de nuestro Señor Jesús, quién Él es. Es necesario, como decía anteriormente, que le conozcamos en todas sus facetas, en todo lo que Él hace o hizo para cada uno de nosotros poder conocer al Padre, tener una relación con el Padre. Jesús no nomás vino por salvarnos, hay propósitos, hay deseos del Padre. Entonces, ya hemos visto lo que es Jesús como Dios, o Dios en la persona de Jesús. Entonces, pero también vimos a Jesús como hombre, y ahora vamos a estar viendo lo que es las razones por la encarnación, o por lo cual el Señor Jesús vino aquí a la tierra, ¿verdad? Entonces, decía, hay motivos, hay razones por las cuales el Señor Jesús se manifestó, o Dios se manifestó en hombre. Entonces, vamos a ver las razones. Yo le diría las razones por la encarnación de Dios. Así es de que vamos a leer una cita bíblica. Yo sé que llevamos algunas semanas con este tema y todavía nos falta bastante. No hemos profundizado tal vez en un 100%, y tal vez nunca se llegue a un 100%. Estamos un poco a la ligera, por arribita, pero que esta es la base, esto es lo principal que usted necesita saber o conocer, por qué el Señor Jesús era Dios y era hombre. La otra vez mencionaba, si usted habla con los mormones tienen el libro del Mormón, que ellos dicen que fue el que lo escribió, uno de los últimos profetas de lo que ellos enseñan. Si usted habla con ellos, ellos conocen perfectamente a este profeta, conocen de lo que hablan de él. Entonces, nosotros como cristianos debemos aún más tener el conocimiento de quién es Jesús. No solamente, Él es el Hijo de Dios, es que Él un día vino y murió por nosotros. Qué sé yo, de qué forma usted lo expresa, de qué forma usted lo conoce.
pero si de repente a usted le toca que evangelizar a alguien, si de repente a usted le toca que hablar con alguien que es de una diferente denominación, religión o secta, es necesario que usted sepa y les pueda dar a conocer a ellos quién es Jesús. No se trata nada más de tener un conocimiento. El conocimiento sirve para una razón, para un motivo. Entonces, que usted tenga ese conocimiento por un motivo y para una buena razón. Y esa buena razón tendría que ser el poder hablar con otras personas de quién es Jesús. Dar a conocer quién es Jesús. Leamos entonces en Juan 1:18. Hemos estado en Juan y seguimos en el capítulo 1, nomás que ahora en el 18. Yo creo que ya lo hemos leído también. Entonces, fíjese, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales Dios se hizo carne? Dios se manifestó, aparte de lo que es venir y dar salvación al hombre. Porque posiblemente eso es lo que más nosotros conozcamos, que el Señor Jesús, o que Dios se manifestó, se hizo hombre para salvar a la humanidad, al hombre. Y esa es una de las razones, sí. Pero detrás de ellas, o con ellas, hay muchas más. Y de acuerdo a Juan, lo vuelvo a leer nuevamente, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea que a Dios Padre nadie le ha visto, nadie le ha conocido. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, de acuerdo a este versículo, lo que estamos viendo es que Dios, aparte de todo, quiere darse a conocer en su creación, en esta creación que es la de nosotros, la de los seres humanos. Dice que nadie jamás le ha visto, pero y en toda esta etapa de la humanidad nadie le podrá ver. Pero el hecho de que nadie le haya visto y que nadie le pueda ver, no quiere decir que Él no quiera darse a conocer, de que nosotros no le conozcamos. Si nosotros no le podemos ver, no es porque Él no quiera, sino porque la grandeza, la divinidad de Dios es tan grande que el ser humano no la puede ver. No puede estar parado delante de Él. No puede. Especialmente nuestra humanidad, esta creación que cayó en pecado. Dios es santo. Y dice la palabra, ¿quién estará en el lugar santo de Dios? El limpio de manos y de un corazón puro. Entonces, ¿quién tenía eso? ¿O quién de nosotros podía alcanzar lo que se requiere o se requería para que nosotros pudiéramos conocer a Dios? No se podía, no era posible. Entonces, aparte del Señor Jesús venir y traernos y darnos salvación, pero ahora nosotros
hemos recibido la salvación del Padre por medio del Hijo, que es Jesús, pero a la misma vez, cuando obtenemos la salvación, en la persona de Jesús está la semejanza del Padre, está la esencia del Padre, está alguien que es igual al Padre. Si usted se da cuenta, los judíos querían conocer al Padre. Claro, ellos hasta cierto punto desconocían de la persona de Jesús. Entonces, el deseo de ellos era y es conocer al Padre. Si usted se da cuenta, creo que fue Andrés, cuando él le dice, muéstranos al Padre. ¿Por qué él le dice a Jesús, muéstranos al Padre? No sé si a la hora de usted leer este versículo, usted pueda entender o preguntarse, o no sé si se ha preguntado, por qué él dice, muéstranos al Padre. Quiere decir que el deseo de ellos, en su mentalidad, en su corazón y en la doctrina que se les había enseñado a ellos, era conocer a Dios Padre. Si no, ellos no hubieran, él no hubiera pedido ver al Padre a través de Jesús. Déjenle doy la cita, vamos a ir ahí, creo que está en Juan 14, 8, Juan 14, 8. Oh no, perdón, no era Andrés, era Felipe. Entonces dice Felipe, Juan 14, 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ellos ya tenían el conocimiento del Señor Jesús, pero claro, ellos no habían entendido, parece ser que ellos no habían entendido en sí la divinidad, lo grande que era el Señor Jesús, quien en sí Él era. Ellos no le habían dado la importancia que debían al Señor Jesús. No sé qué había en la mente, en el corazón de ellos, hasta cierto punto, porque el Señor Jesús ya les había hablado, ya les había enseñado, ya habían conversado tantas veces con ellos. Y yo estoy seguro que ya les había dicho quién Él era, de dónde venía. Mas sin embargo, a pesar de todo, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús entonces le contesta, le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Si el Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, quiere decir que Él era la viva imagen del Padre. Él era igual al Padre, igualito. Porque el Señor Jesús no titubea, el Señor Jesús no
No dice, por ejemplo, si hubiera sido yo, tal vez le hubiera dicho, si yo no me pareciera al 100% o fuera al 100% a algo o a alguien, yo le hubiera dicho, mira, Felipe, ¿me ves a mí? Sí, me contestaría Felipe, yo le diría, mira, haz de cuenta que estás viendo en un 80% a la persona a quien tú quieres conocer. Yo tengo un 80% de parecido a esa persona. Pero eso no fue el término que el Señor Jesús usó. El Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, muchas de las otras ocasiones el Señor Jesús dijo, yo les hablo y les digo a ustedes lo que el Padre me dice. Entonces, de la forma que el Padre, Jesús caminaba y hablaba, era otra forma de la que el Padre habla también. Entonces, haber visto hablar al Señor Jesús, pudiéramos decir que estamos viendo o oyendo hablar de la misma manera que hablaba el Padre. Por eso es necesario que usted conozca quién Jesús es. Porque si usted quiere conocer al Padre, que es una luz inaccesible, que es alguien a quien nadie jamás lo ha visto, dijo el Señor Jesús, entonces imagíneselo a través del Hijo, a través de Jesús. Y esa fue una de las funciones, de las razones por las cuales también el Señor Jesús se manifestó, se hizo hombre, no solamente para salvarlo y usted tenga vida eterna, sino que a través de él usted pueda conocer quién es su Padre. Porque ahora, si usted le recibió a él, él es su Padre. Y si él es su Padre, ¿no le gustaría a usted conocerlo? ¿No le gustaría a usted saber quién él es? ¿No le gustaría saber a usted cómo habla? ¿No le gustaría saber a usted qué tan fuerte es? ¿No le gustaría a usted conocer su carácter? Para que así usted pueda llegar a él y hablarle. Dije la palabra carácter, y dije mejor usa esta palabra que tal vez no sea tan correcta, pero eso nos puede a nosotros tal vez entender lo que le quiero decir. ¿No le gustaría a usted conocer el genio de Dios? Que no sería la palabra correcta el genio, sería la palabra correcta su carácter, quién él es, cómo él es. Pero nosotros usamos la palabra genio, ¿verdad? O sea, de su actitud. Y a través de su genio usted se comunica con la persona. Si usted ve que el genio de esa persona es pasivo, es calmado, usted tiene toda la confianza y charla con esa persona, bromea con esa persona y usted actúa de una manera diferente. Pero si el genio, el carácter de esa persona es fuerte, es pesado, entonces usted toma precauciones y cuando se acerca y habla con esa persona se pone más serio y con un poquito más de reverencia, de miedo, porque dice, le digo algo y se enciende, lo enojo, entonces mejor le hablo de esta manera. Entonces es necesario que usted conozca al Padre, porque es a Él a quien usted se va a conducir. El otro día venía hablando con un hermano y le hacía la pregunta y le decía, ¿a quién nosotros debemos orarle? ¿A quién le ora usted? Si
si usted se da cuenta, hay diferentes religiones y cada una de estas religiones le oran a diferentes personas. Los musulmanes le oran a Alá, a los budistas no, creo que no oran, pero se meten en meditación y creo que va incluido el Buda, no sé. En el catolicismo, a Dios, a Jesús, a la Virgen, a los santos. En el cristianismo le oran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, ellos dicen que a Jehová. No sé, los mormones, ¿qué otras religiones hay? Hay miles de religiones. Los satanistas, a Satán, al diablo. Cada uno de ellos oran a lo que ellos creen o a lo que ellos piensan. Y para ellos está bien hacerlo de la manera que ellos lo hacen. Pero para nosotros no, para nosotros hay una regla, hay algo establecido, un patrón a seguir, a quién o con quién hablar, a quién pedirle. Y decía que en el cristianismo se le hace al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿estará bien hacerlo de esta manera? Que yo sepa, el Espíritu Santo, Él nos enseña a orar, pero no que le oremos a Él. El Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero en la Biblia no dice que le oremos a Jesús. La Biblia nos enseña que oremos al Padre. Y mismo Jesús y los discípulos después nos enseñan que oremos al Padre en el nombre de Jesús. En la oración, cuando ellos le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, ahí tenemos la oración modelo, no la oración a repetir. No hacer una oración repetitiva todas las veces que usted ora, sino un modelo a seguir de cómo debe de usted o los puntos o un bosquejo que usted necesita para poder comunicarse con el Padre y llevar su agradecimiento, sus peticiones, sus súplicas, sus intercepciones para interceder por algo, por alguien. Pero el Señor Jesús lo dijo y dijo, ustedes cuando oren, háganlo de esta manera, diga, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿a quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿En nombre de quién la pedimos? En el nombre del Hijo. ¿Quién es el que nos guía, nos enseña, nos instruye y nos mete de acuerdo a la necesidad que hay? El Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo escudriña, tiene la capacidad, porque también es Dios, de saber lo que usted necesita y lo que hay en su corazón, pero no solamente en el suyo, sino que en el de Dios también. Y usted ahí los ve a los tres en acción. A uno se le ora, el otro intercede y el otro sabe qué pedir y cómo pedir. Y nos instruye, nos mete a la presencia de Dios. Entonces, es necesario conocer cómo llegar a Dios. Entonces, déjeme, busco otro versículo. Un segundo.
volviendo a lo que estaba diciendo acerca de Jesús siendo la imagen del Padre, entonces déjenle, doy la cita para que así usted no diga que nomás se la dije o que me la estoy inventando. Vaya conmigo a Colosenses 1:15 y ahí lo vamos a ver. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Hay otro que dice que Él es la esencia. Entonces, Dios no es visible a nuestros ojos humanos. Nosotros no lo podemos ver. Pero a la hora de Él encarnarse en Jesús, haga de cuenta que usted está viendo al Padre también. ¿Ok? Vayamos entonces a Hebreos 1:3. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Se lo repito, dice Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ahí está más claro, ya no se lo puedo explicar. Usted quiere conocer al Padre, usted eleva sus oraciones a Dios Padre, pero posiblemente no lo conoce. Y como no lo conoce, yo lo invito a que usted lea los evangelios. Cuando usted lea los evangelios va a tener un mejor conocimiento del Señor Jesús. Y al tener el mejor conocimiento del Señor Jesús, usted tiene el mismo conocimiento de lo que sería el Padre. Para que cuando usted haga sus oraciones al Padre, usted esté sabiendo quién Él es y cómo Él es. El Señor Jesús tuvo misericordia, tuvo amor, fue perdonador, perdonó, tuvo paciencia, tuvo gracia. ¿Ok? La otra razón por la que el Señor Jesús vino y se manifestó fue para pagar la deuda del pecado. Entonces, yo sé que eso usted ya lo conoce. Todos lo conocen, todos dicen que vino el Señor Jesús porque habíamos pecado y la única manera era que Él muriera. Y usted, yo sé que usted conoce
enseñanza acerca de una de las razones o funciones que el Señor Jesús hizo, ¿verdad? Ahora, el problema es que cuando el hombre pecó, o cuando Adán y Eva pecó, porque fueron los primeros en la raza humana en pecar, y eso llevó a que nosotros automáticamente también naciéramos en pecado. No que naciéramos pecando, sino que naciéramos en pecado. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no pequemos o hayamos pecado. Y digo que naciéramos en pecado y no pecando, porque una cosa es nacer en pecado y otra cosa es nacer pecando. Y un bebé no puede nacer pecando. Es ilógico, no puede. Pero automáticamente por la caída del hombre, si ya nace en pecado. Hay algo en él, en cada uno de nosotros, que cuando nacimos, solo era cuestión de tiempo, de unos años que nosotros tuviéramos, para que ese pecado comenzara a manifestarse en nosotros. Y entonces, a la hora de manifestarse en nosotros, y nosotros dejarlo crecer en nosotros, salir de nosotros, comenzamos a pecar y ya somos pecadores. Primero habíamos nacido en pecado, el pecado estaba en nosotros, pero no éramos pecadores, porque de la voluntad de nosotros no habíamos llegado a hacer algo que la ley nos diga que es pecado, sino que hasta cierto tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo yo creo que el Señor lo marca o lo comienza a juzgar desde el momento que usted tiene sus 5 sentidos desarrollados, cuando ya usted conoce el bien y el mal. Si usted se da cuenta, un niño, hasta la edad yo creo que de 4 años más o menos, es un niño normal, pero ya de ahí usted comienza a ver que ya el niño comienza a pelear, comienza a querer lastimar a alguien, algunos ya comienzan a mentir, algunos ya comienzan a hacer cosillas que usted dice, ya el pecado aquí, ya usted lo puede ver manifestándose en el niño. Ahora, el niño hasta esa edad todavía no tiene la facultad, todavía no puede hasta cierto punto, por su escasa edad, tratar de no hacerlo. Y ahí es donde entran los padres, que tienen que irle educando y enseñando que estas cosas que se están manifestando en él no las debe de hacer, no las debe de dejar salir de él. ¿Por qué? Porque son pecado. Pero lamentablemente ese no es el caso en la mayoría de los padres. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que no hace mucho tiempo atrás, unos 15 años aproximadamente, yo me acuerdo, nací y crecí entre un montón de primos. Y a unos, no sé si, más que todos los más pequeños, comenzaban a oír malas palabras y las repetían. Y sus padres o mis padres las oían y se les hacía divertido. ¿Y qué hacían? Le decían al niño que volviera a repetir esa palabra. Y se comenzaban a reír por la forma que el niño la expresaba, la pronunciaba. Y el niño miraba de que eso causaba risa, que se divertía, entonces más lo hacía y lo decía, cuando ahí era de ponerle un alto. En otras ocasiones ellos mismos mandaban a sus hijos, ve y dile a él esta palabra. Y iba el niño y se la decía y todo era risa. Pero eso es todo lo contrario que un padre cristiano conocedor de Dios debe de hacer. Resulta que después este niño nace,
ya nació, este niño sigue creciendo con el tiempo, sigue desarrollando estas palabras y ya no solo dice esas, ahora dice otras más. El padre lo escucha y ahora ya no le gusta. Y ahora hasta lo puede castigar. ¿Por qué? Porque es un niño malcriado. Pero fue el mismo padre, a veces, los mismos padres, que lo inculcaron, le enseñaron o dejaron que eso saliera de él. Y en vez de ponerle un alto, lo inducían a que siguiera haciéndolo. ¿Por qué? Porque sonaba divertido. Porque la manera que lo pronunciaba. Entonces, ¿a qué voy con eso? Bueno, lo decía, a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, el deseo de Dios era, y como les estaba diciendo, en una de las razones por las que el Señor se manifestó, es porque el Señor quiere que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Él quiere tener esa comunión, esa relación con nosotros. Pero resulta ser que debido al pecado que se desarrolló, que entró en la humanidad a través de Adán, eso trajo una ruptura a la relación que había entre Dios y el hombre, porque Dios ya tenía una relación, una comunión con el hombre en el huerto del Edén. Pero a la hora que él falla, a la hora que él peca, se rompe. Ahora se comienza a levantar una generación ya no igual a la de Adán y Eva, que caminaban con Dios, que platicaban con Dios, pero que ahora se rompe y son sacados del paraíso, y allí ellos se siguen multiplicando, o sea, las razas, ellos siguen teniendo más hijos, pero ahora esos hijos ya no conocen a Dios de la misma manera que Adán y Eva lo conocían. Ya no tienen la relación con Dios de la misma manera que Adán y Eva lo tenía. Ahora nacen en pecado, ahora hay algo en ellos que los induce, que los lleva a hacer lo malo, y que en vez de atraerlos o acercarlos más a Dios, ese pecado que quedó ya en ellos, lo que está haciendo es cada día alejándolos y separándolos aún más de Dios, porque el pecado no nos acerca a Dios, el pecado nos aleja de Dios, y Dios lo que quiere es estar cerca de nosotros, pero como pecamos nos aleja. No es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros a través del pecado que nos alejamos de Él cada vez. Mientras más caemos en pecado, más nos estamos alejando de Él. Pero ahora Él, a través del Señor Jesucristo, y ahora a través del tiempo del Espíritu Santo, Él nos atrae nuevamente a nosotros. Pero antes de que el Espíritu Santo viniera y hiciera esa función, entonces Dios necesita hacerse hombre. Jesús viene y se hace hombre, pero para también ahora no solamente morir y perdonar nuestros pecados y que podamos tener vida eterna, pero sino que a la misma vez reconciliar a Dios, al hombre con Dios, o sea, que eso que se había roto se vuelva a unir, y entonces el hombre pueda nuevamente conocer, tener una relación con Dios. Entonces, una de las razones muy importantes de la reencarnación de Dios en Jesús, en el hombre, es para reconciliarnos con Él.
Porque Dios está interesado en que usted se acerque a Él y Amén. no que usted esté alejado de Él. De por sí, el trono de Dios está a miles y miles tal vez de millas, kilómetros de distancia. Pero como Él es omnisciente o es omnipresente, Él puede estar aquí, puede estar allí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá o puede estar acá. Dios está cerca. Pero eso no quiere decir que Él esté con usted. Eso no quiere decir que Él esté adentro de usted. ¿Por qué? Porque hay algo que nos separa de Él y se llama pecado. Pero a través de la persona del Señor Jesús, a través de la muerte de Él, ahora nosotros le reconocemos, le recibimos y entonces somos reconciliados con Él y venimos nuevamente a tener esa misma comunión, o debiéramos tener esa misma comunión y esa misma relación que la que tuvo Adán y Eva con Él. Un poco diferente en el sentido de que con ojos físicos usted no lo puede ver, pero con ojos espirituales o a través de la palabra usted sí lo puede ver. Y eso es lo que la gente no entiende de nosotros los cristianos, porque ellos quieren verlo físicamente, ellos quieren verlo manifestándose físicamente, pero nosotros no lo vemos y no se manifiesta físicamente, se manifiesta a través de nosotros o dentro de nosotros espiritualmente. Por eso que nosotros lo podemos sentir, lo podemos ver, lo podemos oír, podemos decir que caminamos con Él. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos 5.1? Vamos a ver qué dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí mismo, estaba leyendo 5.1. Vamos a leer 2 Corintios 5.18. Y aquí le da el nombre de lo que yo le acabo de decir, que el Señor vino a reconciliarnos. Fíjese, 2 Corintios 5.18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿quién es el que provocó esto? Dios. Dios dice, de acuerdo a 2 Corintios 5.18, que toda esta iniciativa proviene de Dios, quien quiere reconciliarnos, o nosotros los que ya estamos en el Señor. Dice que nos reconcilió consigo mismo por medio del Señor Jesús, por medio de Cristo. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese lo que dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Wow, aquí hay dos cosas que necesitamos entender claramente y poner en práctica. La segunda es la que debemos de poner en práctica, pero porque ya la recibimos. Entonces, al recibir al Señor Jesucristo, nos reconciliamos con el Señor. Esa ruptura que hubo en el Edén, en el paraíso, ya ahora fue nuevamente reconciliada. Esa enemistad que hubo entre el hombre y Dios debido al pecado, ya nos reconciliamos con Él. Pero no queda solo allí. Resulta ser de que, como nosotros ya somos reconciliados, ahora el Señor quiere que nosotros ejecutemos ese ministerio, que es que el resto de los que andan, que no conocen al Señor, aquellos que están al lado suyo, que son vecinos suyos, que son amigos suyos, que son compañeros suyos, que son compatriotas suyos, nosotros ejecutemos ese ministerio de traer la reconciliación que Dios quiere con ellos también. Porque la palabra aquí dice que con el mundo, no solo con usted, no solo conmigo, Él quiere esa reconciliación con toda la raza humana. Y a nosotros nos dio ese trabajo. Ahora, si usted anda buscando un ministerio que posiblemente no es el que usted andaba buscando, posiblemente usted andaba buscando el ministerio de evangelista, de pastor, de apóstol, de profeta, de músico, porque ahora la cosa es de que ahora a todos nos gusta el título de ministerio, ¿verdad? Mi ministerio, mi ministerio es el ministerio de X persona, y que no sé qué, y esa palabra nos hace andar en las nubes, y está bien que nos haga andar en las nubes, pero no con el nombre de ministerio, sino con el significado que tiene la palabra ministerio. Y posiblemente ya ahí ya no quiera ser parte de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque la palabra ministerio, de acuerdo al Strong, en el idioma griego significaría diaconía. Ahora, ¿qué significa diaconía? Muchos en algunas iglesias posiblemente conozcan claramente qué significa diaconía, porque hay diáconos en esas iglesias, pero aún muchas de estas iglesias, aún la palabra diácono la toman como algo excelente no excelente, sino como un puesto aquí arriba elevado y cuidado con ellos porque ellos son diáconos o qué sé yo. No, pero la palabra diaconía en sí significa servicio, significa ayuda. Entonces, cuando dice la palabra servicio, viene a ser como sirviente.
Entonces nosotros, dice que se nos dio ese ministerio, o sea, en otras palabras, que hagamos ese servicio o que le sirvamos a Dios llevando a cabo esta reconciliación entre Dios y aquel que no le ha recibido y aquel que no le conoce. Entonces, usted que tiene un ministerio, no se sienta muy acá, porque tiene un ministerio, y que si su ministerio está alto, pues gloria a Dios, y hay que darle gracias a Dios que nuestro servicio ha crecido y estamos en un nivel alto. Pero nunca se nos olvide que eso significa servicio o sirviente. Y no solamente sirviente de Dios, porque es a Él a quien le servimos. Él es el que nos llamó, Él es el que nos emplea en el servicio de Él, pero ese servicio que nosotros le ofrecemos a Dios, Dios lo que hace es de que dice, ok, ese servicio, déjale, doy una vuelta. Y ese servicio que yo deseo de parte mía, dáselo a tu hermano. Entonces, al servir a nuestros hermanos, al servir a aquellos que no conocen a Dios, estamos sirviéndole directamente a Dios. Es allí donde nosotros servimos, porque ¿de qué otra manera usted me puede decir a mí, ay hermano, yo le serví a Dios, o yo le estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera? ¿Le llevó un vaso de agua a Dios? ¿Le llevó la comida a Dios? ¿Le lavó la ropa a Dios? ¿Qué le hizo a Dios? Pero si usted me dice, hermano, yo le estoy sirviendo a Dios, pero cuando yo veo que a quien usted le está sirviendo es a su hermano, a su prójimo, a los hijos de Dios, entonces uno dice, sí, este es un siervo de Dios, le sirve a Dios, no directamente que se lo haga a Él, pero con servirle a estos que yo le dije, usted le está sirviendo a Dios. Entonces, si no conocía la palabra ministerio, espero que hoy ya la conozca. Entonces, vamos a quedarnos hasta allí, ya la hora casi se me fue. Entonces, espero que haya captado lo poco que trato de, no que trato, que traigo, ya que Dios lo multiplique en su vida para que sea de beneficio a su vida primeramente y a aquellos que están alrededor de usted. Así es de que tenga un bendecido fin de semana. Para muchos la noche se nos está acercando, que pueda descansar en unidad de su familia y disfrute. Muchos de nosotros no sabemos si puede ser nuestra última noche aquí en la tierra. Si es la última, pues gloria a Dios, y si no, sigamos sirviéndole a Dios de todos modos, de corazón y fielmente. Así es de que bendiciones, será hasta el día martes, Dios mediante, y bendiciones.